que no me hago con él. Le tira hasta el suelo incluso cuando van por la calle. Bueno, hemos estado para conocer a Teresa y a su perro Lucas. Esto es lo que nos hemos encontrado. Estoy viendo el programa del Día por Delante de Inés Ballester y quería saber si sabrían en la zona de Alicante algún entrenador que me pueda educar a mi perro. Teresa ha sido a nuestro programa, tiene 70 y algún años, vive en Alicante y es incapaz de dominar a su Yorkshire, Lucas. Ladra, se sube en el sofá y no solo eso. Se sube a la silla y se come todo lo habido por haber, ya me lo he hecho alguna vez. Abre la puerta y empieza a ladrar, se pone ahí. Yo me gustaría, aparte de la casa, lo que más, la calle. Que la calle es que tira y no hay forma de llevarlo sujeto. Llega el terror de los perros. Hola Teresa, ¿cómo estás? Pero bueno, enano. Está muy mal educado, pero no es culpa de él, es culpa mía. Bueno, ese es el primer paso. Cuando viene gente, no, porque es que no te deja ni hablar, ni saludar, ni nada. Un día que entró en la cocina... Y arrasó. Se comió los 8 filetes que había en una fuente. Cuando nosotros comamos, eso, que se baje. Y a ser posible vamos a echarle fuera de lo que es la mesa, fuera de lo que es nuestro entorno. Pero cuando Lucas se queda solo, la tentación le puede. Eso es del Yorkshire, son unos cabritos. Y ahora va a aprender a no subir ni a la cama ni al sofá. Si viene alguien y al perro se le quita el estar en el sofá, al final va a terminar cogiendo tirria a las visitas, porque cada vez que viene alguna visita, a él se le quita de hacer todo lo que hace normalmente. Para evitar todo eso, lo que haces es quitárselo, aunque no haya visita. Lucas, baja. Si Teresa no muestra autoridad, Lucas no hará ni el intento de obedecerla. Se lo estoy ofreciendo al perro. Más imperativo. Tengo que, efectivamente. Lucas, baja. Baja. No quiere. Otro suplicio diario para Teresa es soportar los ladridos de Lucas cuando suena el timbre. Atrás, no. José le pone el collar para corregir esta actitud. Vamos a marcar esta referencia, ¿vale? No se va a acercar a la puerta. Muy bien. Muy bien. ¿Te parece increíble lo que acabas de hacer? Increíble, me parece increíble. De pensar que salía como un loco, que arañaba la puerta y que se quede aquí y no pase para afuera, no me lo puedo creer. Y en la calle no hay quien le domine. Bueno, casi nadie. En el momento de que él se pasa de delante de mi pierna, le corrijo. Yo además voy a mi ritmo. No espero que el perro me marque el ritmo. Mírame para adelante. Márcate una dirección y márcate un ritmo. Teresa ya puede pasear con su perro. Me lo apuntaré todo, ¿sabes? No te preocupes. E incluso llevárselo de terracitas ahora que empieza el buen tiempo. A ver, Teo. A ver, Teresa...